Bueno, dentro de la unidad 4 denominada aplicaciones de redes y datos de redes de datos y telecomunicaciones, vamos a comenzar con lo que sería el tema 4.3, denominado protocolos de redes. En primer lugar, la fundamentación de esta idea es que la administración de redes es un conjunto de técnicas tendientes a mantener la red operativa eficiente, segura, constantemente monitoreada y con una planeación adecuada, así como propiamente documentada, es decir, gestionar por completo todos los aspectos de una red. Sabemos que no todas las conexiones de datos entre sistemas de computadores pueden usar el mismo patrón, ya que no es lo mismo interconectar equipos a una red doméstica LAN que conectarlos a Internet, formando parte de esa gigantesca unión de computadoras que envían y reciben datos alrededor de todo el mundo. De igual forma, las jerarquías de los participantes también juegan un papel importante en la comunicación, lo cual origina que se den distintos protocolos de gestión de red, los cuales van a resultar útiles para establecer cada una de las diversas formas de comunicación. De allí que la gestión de redes nos va a permitir cada una de estas características que tenemos aquí. Mezclar diversas señales en un solo canal de transmisión, tales como lo que sería voz, datos, video, etcétera. La interconexión de varios tipos de redes, WAN, LAN, MAN, etcétera. El uso de múltiples medios de comunicación, múltiples canales, como par trenzado, cable coaxial, fibra óptica, satélites, y además de esto la presencia de diversos protocolos de comunicación. Luego de allí debemos pensar nosotros en los problemas que se pueden presentar normalmente cuando intentamos conectar los diversos dispositivos a través de una red. En primer lugar, se pueden presentar problemas debido a que los dispositivos son diferentes. Esto va tanto desde el punto de vista de hardware como del software. La interconexión de redes permite diferentes tipos de dispositivos, todos ellos soportando al momento el protocolo TCP/IP, que como saben es el que realmente se está utilizando actualmente en la mayoría de las redes que se trabajan. Debido a esto, la administración de redes se presenta como un problema bastante complejo. Sin embargo, utilizar una tecnología de interconexión abierta ha permitido que existan redes formadas por diferentes tipos de dispositivos provenientes de distintos fabricantes, por lo que no se hace necesario el usar también tecnologías de redes adecuadas de tipo abierto. Entonces, recuerden que la idea cuando nos estamos conectando en redes, especialmente en Internet, es que cualquiera pueda acceder a la información que nosotros estamos entregando. Si son una publicidad, si es un servicio, etcétera, a nosotros nos interesa que mientras más personas lo visualicen, mejor. Además de esto, tendríamos un segundo problema, que sería la existencia de diferentes administraciones. Como se permite la conexión de redes de distinto propósito y distinto tamaño, hay que tener en cuenta quién las va a administrar.
de qué manera lo va a hacer y cómo van a trabajar, lo cual puede resultar bastante diferente entre una y otra. Entonces vean que las características que hay que gestionar dentro de la administración de todos estos tipos de redes son sumamente complejas. ¿Cómo opera entonces un sistema de red? Fíjense que cuando estamos hablando de la administración de las redes, que ya sería uno de nuestros últimos temas, él debe recopilar información, transformarla para que resulte útil, transportarla para que llegue a su destino, almacenarla para cuando sea necesaria, analizar diversos parámetros y actuar en consecuencia a todo esto. Dentro de este proceso se encuentran involucrados por lo menos tres elementos fundamentales, los cuales serían los siguientes. En primer lugar, están los objetos, que son los componentes de más bajo nivel y constituyen los aparatos administrados, es decir, cada uno de esos dispositivos que funcionan como terminales. Luego de esto estarían los agentes, que sería un programa o un conjunto de programas que se encargan de coleccionar la información del sistema en un nodo o elemento de red. El agente genera el grado de administración apropiado para dicho nivel y transmite la información central acerca de todas las características, por ejemplo, notificación de problemas, datos de diagnóstico, identificador del nodo, características, etcétera. Este agente es a lo que comúnmente llamamos el servidor, ese intermediario que nos permite realizar las diversas tareas. Finalmente, tenemos al administrador del sistema, que es un conjunto de programas y personas ubicadas en un punto central, al cual se dirigen los mensajes que requieran de acción o que contienen información solicitada por el administrador al agente. Aquí estaríamos hablando de esa parte de soporte, de esa parte física y lógica que integra realmente o que garantiza realmente el funcionamiento estable de la red. Entonces, lo siguiente que veríamos antes de hablar en sí de los protocolos sería la gestión de redes. Primeramente hay que pensar qué es la gestión de redes. Vamos a pedir aquí un voluntario rápidamente. Un voluntario, alguien que esté despierto. Es la gestión de redes. La gestión de redes incluye el despliegue, integración y coordinación de hardware, software y los elementos humanos para monitorizar, probar, sondear, configurar, analizar, evaluar y controlar los recursos de la red para conseguir el recorrimiento de tiempo real, desempeño operacional y calidad de servicio a un precio razonable. Entonces la gestión de redes no es más que un sistema que nos permite lo que es la administración de los diferentes componentes de la misma en base a una serie de herramientas que nos permiten obtener los resultados esperados desde desde diversos puntos de vista sin superar los costos establecidos. ¿Cuáles son las áreas de acción de la gestión de redes? Vean que tenemos varias áreas que podemos incluir. Estaría, por ejemplo, la detección de fallas,
el diagnóstico de problemas, la recuperación, el soporte para solucionar cualquier problema que se presente, la configuración, el desempeño, la contabilidad, la seguridad, etcétera. Entonces son muy amplias las áreas que puede abarcar la gestión de redes. Ahora bien, ¿por qué es necesaria en sí dicha gestión de redes? En primer lugar, porque existen múltiples fabricantes, múltiples protocolos y múltiples tecnologías que deben comunicarse de manera integral, que deben unirse para poder prestar ese servicio de transmisión y recepción de la información. En segundo lugar, porque cada vez las redes se están volviendo más complejas. Recordemos que hace 20, 30, 50 años las redes a través de internet, etcétera, no eran de uso común. Hoy básicamente cualquier cosa que vayamos a hacer implica utilizar este tipo de elementos. Por ello es que decimos que las redes y los recursos ubicados en ellas resultan actualmente indispensables para personas y organizaciones, siendo este nuestro tercer motivo que digamos que ha favorecido la necesidad de la gestión de redes. ¿Cuáles son sus objetivos? Aquí los tenemos. En primer lugar, mejorar la continuidad de operación del sistema. Es decir, asegurarnos de que trabaje sin interrupciones el mayor tiempo posible. En segundo lugar, hacer uso eficiente de la red y de sus recursos. En tercer lugar, reducir los costos. Cuarto lugar, mejorar lo que es la seguridad. Y quinto lugar, gestionar los cambios y actualizaciones. Aquí tenemos entonces las principales funciones de un sistema de red. En primer lugar, tendríamos administrar los usuarios de red y el software vinculado. Soporte a los usuarios en cuanto al momento en que se presenten fallas, garantizar la seguridad, gestión de los fallos producidos en la red, del rendimiento y planificación. Vean que todas estas son funciones que ya nosotros las conocemos de temas anteriores. Ahora bien, hablando de lo que ya habíamos comenzado, fíjense que hasta hace poco habíamos planteado algunos elementos de una red. Ahora vamos a hablarlo desde el punto de vista de elementos componentes de la gestión de redes. En primer lugar tendríamos el gestor. En segundo lugar tendríamos el protocolo. Luego tendríamos el agente y el MIB. El gestor viene a ser la persona que está solicitando el servicio, es decir, haciendo la petición y esperando la respuesta correspondiente. Quita petición y respuesta. El agente vendría a ser ese servidor que le permite hacer dicha operación. El MIB es la base de datos que da soporte a los contenidos. Y el protocolo es el elemento que va a permitir la comunicación entre el gestor y el agente. Vean que aquí lo podemos ver un poco más sencillo en cuanto a la parte de infraestructura
de una red, de una gestión de redes. Tenemos la entidad gestora, el dispositivo gestionado y el protocolo de red utilizado. La entidad gestora en este caso sería nuestro servidor. El dispositivo gestionado sería el cliente. Y el protocolo sería ese lenguaje, esa estrategia de comunicación usada para unir ambos elementos. Profesor, ¿qué dijo que era el protocolo de gestión? Es el lenguaje que permite comunicar a la entidad gestora con el dispositivo. Esta está duplicada. Vamos a pasar por aquí. Ahora sí, después de esta introducción, vamos a entrar entonces a lo que sería hablar de los protocolos de red, que es lo que realmente nos interesa en este momento. Vean que para la gestión de redes es necesario establecer un conjunto de normas o reglas para que los objetos administrados, es decir, todos los que se pongan en contacto con la red, puedan comunicarse entre sí. Este conjunto de reglas es a lo que llamamos protocolos. Aquí tenemos algunos de los principales protocolos de gestión de red utilizados actualmente. No se preocupen, repito que esto no va para el examen, pero sí quiero que tengan al menos conocimiento básico acerca de ello. Entonces, el protocolo más comúnmente usado en la actualidad es el SNMP, el cual está relacionado directamente con lo que es el modelo TCP/IP, que ustedes saben que ese es el modelo principal en la actualidad para todo lo que es el trabajo con redes en Internet. Aquí tenemos algunos ejemplos de protocolos. Aquí tienen varias informaciones, no se preocupen. Tampoco me voy a poner a leerlas de momento, solo pueden leer con calma posteriormente. Pero información acerca de diversos protocolos existentes. Hay muchos más, pero por el momento no nos vamos a complicar con tanto información. Eso es algo que lo pueden leer con calma posteriormente. Entonces, los principales protocolos de gestión de redes están relacionados con los modelos de redes que hemos estudiado previamente, que son el TCP/IP y el modelo OSI. Los protocolos, cada uno de ellos trabaja con un modelo distinto. El CMIP es más confiable, pero a la vez también es más complejo, mientras que el SNMP es más simple y ligero, pero a la vez es menos seguro. El SMP es el más utilizado por formar parte de la misma estructura de protocolos que se utiliza en Internet. Este protocolo ha llegado a ser a la fecha el estándar de la industria de comunicación de datos para lo que es la administración de las redes de computadoras, ya que es instalado en la mayoría de los equipos que usamos nosotros para comunicarnos e incluso en los dispositivos complementarios como repetidores, routers, servidores, etcétera. Vamos a hablar entonces un poquito más de este protocolo antes de continuar.
el protocolo simple de administración de redes, que es lo que significa SNMP. Es un protocolo de capa de aplicación definido por lo que es la Junta de Arquitectura de Internet, según el estándar RFC 1157 para intercambiar información de administración entre los diversos dispositivos que conforman una red. Forma parte de lo que es el modelo TCP/IP, como ya dijimos. Es un protocolo sumamente sencillo de utilizar, siendo el estándar de Internet para administrar redes IP, cualquiera que tenga que ver con la parte de IP. Más precisamente, él es la manera estándar para monitorizar lo que es el hardware y software de cualquier fabricante, incluido Cisco, Microsoft, Unix, Juniper, etc. Y utiliza UOP como protocolo de transporte. Su filosofía es bastante simple. Se basa en la sencillez. Por eso utiliza el protocolo UDP de la capa de transporte, huyendo de lo que serían los acuses de recibo y de la complejidad de la estructura de la mayoría de otros protocolos. Trabaja de manera cliente-servidor, donde los clientes denominados NMS gestionan a los servidores, es decir, acceden a los servidores o agentes para poder utilizar la información contenida en ellos. Aquí tenemos una imagen que nos muestra la arquitectura de este tipo de protocolos. Aquí están sus principales características. Trabaja en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Las cabeceras que emplean son relativamente simples. La estructura con la que trabaja es tipo cliente-servidor. El tamaño máximo de los paquetes es de 64 kilobytes. Y utiliza MIB para lo que es la gestión de sus datos internos. Sus componentes serían los mismos que ya hemos visto anteriormente: un administrador del protocolo, un agente y los dispositivos administrados, es decir, los clientes, el servidor y la persona encargada de su mantenimiento y gestión. Este protocolo presenta varias versiones, entre las cuales destacan estas que tenemos aquí. ¿Qué otra cosa? Aquí estarían algunos de sus comandos básicos. Para lectura utiliza el comando get, para escritura el comando sec y para notificaciones el comando trap. El comando get permite al gestor de datos, al gestor de red, perdón, obtener el estado del dispositivo gestionado mediante el mecanismo de sondeo. El comando sec, utilizado para escritura, permite al gestor actuar sobre el dispositivo gestionado. El comando trap es usado por los dispositivos administrados para reportar los diferentes eventos o cambios de estado a lo que sería el gestor. A ver, ¿qué más hay por aquí?
Aquí estaría otro modelito en cuanto a la arquitectura de este protocolo. Aquí estaría algo representando el funcionamiento. Aquí están los tres comandos. Cada uno de estos sería un diferente cliente comunicándose con el servidor, y puede cada uno de ellos utilizar los tres comandos en el momento que lo necesiten. El get envía una señal hacia el servidor, el sec la recibe y el track envía una notificación. Eso se ve más claro, creo que aquí se ve más claro. La misma, pero digamos que un acercamiento a la misma idea. De todas maneras, como le dije, muchachos, esta parte no se preocupen mucho, que este montón de protocolos no los voy a meter para el examen, porque me parece de hoy para dentro de 2 3 días demasiado rápido para que ustedes estudien junto con el resto de los contenidos y evaluaciones. No me parece. Esto había que realizarlo con mucha más calma si hubiéramos tenido más tiempo. Aquí tenemos todavía cómo funciona este modelo, algunas explicaciones adicionales de los comandos. Aquí tenemos las versiones. Ve, allá en la diapositiva anterior tenía un error, no puse uno, puse uno, uno y uno. No me di cuenta que había escrito todas iguales hasta después que ya les pasé ahorita la diapositiva. Entonces aquí tienen las características de cada versión. Vean que lo que se hicieron fue, por ejemplo, en la versión 2 con respecto a la 1, mejoró lo que es el rendimiento. Y en la versión 3 con respecto a la 2 mejoró la seguridad. Eso es básicamente lo que dice en esa diapositiva. El otro protocolo por aquí que hay que revisar es el CMIP, protocolo común de manejo de interfaces. Aquí tienen un ejemplo de cómo trabaja. Aquí están sus principales características. Recuerden que este modelo trabaja con el sistema OSI. Dice que requiere más memoria y más capacidad de procesamiento. Por lo tanto, es recomendado más para sistemas a partir de 64 bits, ya no de 32 como en el caso del SNMP. La comunicación con agentes es orientada a la conexión, es decir, que no es continua como en el caso del SMP, sino que es de tipo intermitente para ahorrar recursos. La estructura de funcionamiento es de tipo distribuida, permite jerarquías de operación, es decir, es mucho más completa, mucho más segura, y garantiza que los mensajes lleguen a su destino, lo cual no ocurría en el otro modelo. En el otro modelo muchas veces se podían perder los contenidos. Las ventajas de este protocolo: en primer lugar, solucionó varios de las fallas que tiene SNMP, y este ha sido creado no solamente para lo que serían uso del gobierno, que fue como surgió originalmente el SNMP, sino que también han participado las empresas, lo cual permitirá a futuro que mantenga un mercado importante. Como desventajas, tenemos que requiere 10 veces más recursos que el otro protocolo, aunque eso se está mejorando en la actualidad. Y recuerden que los equipos actuales son muchísimo más potentes que los que teníamos hace 5 años, hace 10 años. Y requiere más memoria también. Entonces requiere más procesador y más memoria. Ajá. Este protocolo CMIP es un modelo de sistema de interconexión de tipo abierto, que define cómo crear sistemas comunes de administración de redes, el cual es considerado como una arquitectura sumamente sólida,
que promueve mecanismos de intercambio de información entre el administrador y los elementos remotos de la red, es decir, y los clientes, cuyo funcionamiento está basado en servicios CMIS. Aquí tenemos algunas de sus principales características. Se basa también en arquitectura administrador agente, que es similar a la cliente servidor, y una base de información que sería similar a MIB que usaba el otro protocolo. Requiere de más memoria y más CPU que el otro protocolo. Está orientado a la conexión y una jerarquía de esto lo acabamos de decir hace un momento, pero ajá. La estructura, aquí tenemos algo sobre la estructura. Aquí tenemos también algo sobre el MIB que lo hemos nombrado bastante. La base de información para gestión, que sería el MIB, es un tipo especial de bases de datos que contiene información jerárquica estructurada en forma de árbol acerca de todos los dispositivos gestionados en una red de comunicaciones. Esta forma parte de la gestión de red definida dentro del modelo OSI, donde las variables son usadas por el protocolo MIB para supervisar también sus componentes de la red. Es decir, SMP se ha adaptado en parte a poder utilizar este componente para mejorar su rendimiento y su seguridad. Cada objeto manejado dentro del MIB posee un identificador único que incluye su tipo, su nivel de acceso, las restricciones de tamaño y la información del rango del objeto. Los formatos MIB de los dos protocolos de los que estamos hablando se van a diferenciar en cuanto a estructura y complejidad. Siendo los de CMIP mucho más complejos. Estos elementos MIB tienen un formato común, de modo que aun cuando los dispositivos sean de diferentes fabricantes, podrán ser administrados con un protocolo muy general, que sería el protocolo de administración. Este tipo de bases de datos suelen ser modificadas cada cierto tiempo para añadir nuevas funcionalidades y eliminar ambigüedades, así como para arreglar fallos. Los cambios se han de hacer de acuerdo con la sección 10 de lo que es el esto es como un estándar que utilizan ellos, RFC 2578. Este es el estándar, la norma en la cual se basa este MIB. Existen dos tipos de MIB, las estructurales y las de información. Cuando hablamos de las estructurales, solamente contienen lo que es la posición dentro del árbol del elemento que estamos buscando. Serían como decir en otro tipo de tecnologías las de direccionamiento, mientras que las de información o nodos hoja son aquellos de los que no tienen ninguna ramificación, es decir, serían los elementos simples que representan nuestros contenidos. Aquí tenemos la estructura de este tipo de sistemas cuando están funcionando, los servicios que pueden presentar, utilizar,
Y finalmente tendríamos por aquí una comparación entre ambos modelos. Vean que el CMYP está basado en ISO. Aún no es del todo extendido su utilización. El SNP se basa en el protocolo TCP/IP y es por tanto el estándar utilizado actualmente en el mercado. El CMIP es un sistema más seguro, mientras que el SNP es más simple y fácil de usar. El CMIP tiene mayor alcance, mientras que el SNP facilita el acceso a los datos. El CMIP proporciona mejor información sobre lo que son las condiciones y estado de la red, mientras que el SMP considera los objetos de la red como entidades estáticas. Vean que allí sí sería algo que resulta bastante inconveniente, porque sabemos que los elementos de una red no se mantienen fijos en el tiempo, sino que pueden cambiar en cada momento. Son procesos, no estados. Y esa es una de las principales fallas de ese protocolo SNMP. Ajá. Utiliza técnicas basadas en eventos y el otro utiliza técnicas basadas en sondeo. Está orientado a la conexión el primero y el segundo no requiere conexión. Se basa en una arquitectura jerárquica y el otro simplifica tanto el proceso que elimina muchos de esos aspectos. El CMIP es más flexible, mientras que el otro, a pesar de ser más rígido, más estático, es el comúnmente usado por los fabricantes. Existen, además de esto, otros protocolos de red que solamente vamos a indicar su existencia. Por ejemplo, el CMOS, que sería una implementación del CMIP. Tenemos el RMON, que sería una variación del TCP/IP. Tenemos diferentes tipos de software que nos ayudarán en lo que es la gestión de redes. Vean, estos son solamente algunos. Tenemos diferentes programas que nos permiten también trabajar con lo que es la gestión de redes, por ejemplo el Cisco Word, que ahí tendríamos sus principales características y ciertas extensiones que pueden resultarnos de gran utilidad. Bueno, hasta aquí, muchachos, sería el tema 4.3. Como les dije, ese tema no va a ir incluido en su evaluación, aunque sí deben revisar